los temas de seguridad y migración. Algunos de los énfasis de la relación México-Estados Unidos. Democracia, lucha contra la corrupción y derechos humanos. Protección humanitaria frente a la migración. El sentido de frontera de Estados Unidos. La cuarta parte de los inmigrantes en Estados Unidos son de origen mexicano. Fase 5. La era bipolar. De la amnistía al acoso. 1987-2007. A inicios del siglo XXI, la diversidad de personas que se trasladaban a Estados Unidos aumentó, lo que hizo complicado delimitar un único tipo de migrante. Las comunidades hispanohablantes ganaron respaldo y afloraron tanto empresas como negocios. Dejaron de ser trabajadores migrantes indocumentados y pasaron a ser residentes migrantes indocumentados. Durante este periodo se asentaron diferentes comunidades latinas dedicadas a la restauración de lugares, jardinería, música, teatro e incluso gestión de franquicias. Sin embargo, el sector político fue uno donde los migrantes menos lugar se encontraron, por lo que para poder dar voz a sus problemáticas, buscaron a organizaciones autónomas y representantes que simpatizaran con las comunidades latinas. La amnistía también causó que surgieran sindicatos en defensa de los trabajadores latinoamericanos que además abogaran por el fortalecimiento de las condiciones laborales y el aumento de los salarios. Pero se enfrentaron a obstáculos como iniciativas de leyes migratorias propuestas desde el Congreso de Estados Unidos para intentar frenar la llegada de trabajadores indocumentados. Ejemplos de estos son las Operaciones Bloqueo de 1993, Guardián de 1994, Propuesta 187 de California de 1994 y la IRA-IRA de 1986, las cuales tenían como fin limitar el acceso de los migrantes a los servicios sociales. En conclusión, los flujos migratorios se concentraron en grandes comunidades que buscaban la autorrepresentación en la vida política. Hubo nuevas regulaciones que les impidieron acceder a ciertos servicios básicos y se dio lugar a las familias mixtas conformadas por mexicanos y estadounidenses. A su vez, nacieron nuevos modelos de identidad colectiva, como los sindicatos. Fase 6. La batalla por la reforma migratoria de 2007 a 2014. La dimensión del fenómeno alcanzó los 11 millones de indocumentados. Por lo mismo, se planteó como un nuevo reto regulatorio desarrollar una ley bajo las mismas excepciones que la IRCA de 1986, es decir, que asegurara la mano de obra, regulará tanto la frontera como los mercados de trabajo y subsanará la agricultura. Por ello, las movilizaciones migrantes al interior de Estados Unidos exigían todo tipo de regulaciones a sus situaciones fiscales, económicas y en materia de derechos humanos. Además, criticaron la creación de leyes que expulsaran y negaran la entrada a los mexicanos. Por otra parte, se fortalecieron los cuerpos de patrullajes antiinmigrantes tanto en las fronteras como al interior de los estados que más migrantes tienen actualmente, como es el caso de Arizona. También aparecieron propuestas bipartidistas como la Border Security, Economic Opportunity and Immigration Modernization, que abogaban por la importancia de incorporar a los migrantes al sistema económico, pero sin dejar de lado la legalización bajo estrictos términos como estancias largas, un pago de impuestos y un nulo historial criminal. El tema que abordo es el tema migratorio. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Already started discussing these issues with the president of Mexico. Se ofreció de que iba a haber esa reforma migratoria y no la llevaron a They're cabo. sending people that have lots of problems. And our friends in Latin America. A las políticas migratorias y a cualquier política. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico.